¿Qué es y cómo fue el Homo erectus? Homo erectus es el nombre científico de una especie del género Homo, es decir, un homínido perteneciente a los peldaños evolutivos previos a la humanidad, tal y como la conocemos hoy en día, Homo sapiens. Su nombre, Homo erectus, significa en latín hombre erecto, es decir, hombre de pie. Este nombre se debe a que fue un fósil humano más primitivo y de menor capacidad craneal, descubierto a fines del siglo XIX, en 1891 para ser exacto, por lo cual se asumió que sería la primera especie humana totalmente bípeda. El Homo erectus surgió hace 2 millones de años y desapareció aproximadamente hace 143.000 años, dependiendo de la subespecie. El Homo erectus apareció en África y fue la primera especie en tener proporciones físicas corporales semejantes a la del ser humano actual. Luego se habría esparcido por parte de Europa y sobre todo en Asia, en donde serían encontrados sus mayores yacimientos fósiles. A menudo a los miembros africanos de la especie se les llamó Homo ergaster, ya que Homo erectus se suele denominar más específicamente a los integrantes asiáticos de la especie. Sin embargo, hoy en día se asume que era una especie con mucha variabilidad dependiendo de su hábitat. Aunque es difícil entender, ya presentaba la configuración del cuerpo necesaria para caminar en plano, alejándose del simio y acercándose al ser humano actual. Se asume que incluso podría correr largas distancias. Todo esto parece sugerir que se trata del antecesor directo del Homo sapiens contemporáneo. Su cerebro se hallaba en una bóveda craneal baja y angular que fue modificándose a lo largo de su evolución y permitió el surgimiento de individuos con mayor capacidad craneal a medida que la especie cambiaba. Todo esto lo posiciona por encima del Homo habilis y el Homo georgicus. Además tenía una mandíbula fuerte y sin mentón, y presentaba un marcado dimorfismo sexual, incluso mayor que en el caso del Homo sapiens. Se piensa que esta especie fue cazadora y carroñera. En sus tiempos manejaban ciertas tecnologías líticas. Todas eran de piedra. Las armas más comunes que fabricaban eran hachas, lanzas y cuchillos, probablemente empleadas en la cacería de grandes animales. Estas herramientas se volvieron a menudo menos rudimentarias a medida que la especie crecía y evolucionaba. Todo apunta a que vivía en grupos pequeños de alrededor de 30 personas y que había desarrollado cierto nivel de intercambio y socialización entre tribus, probablemente por el intercambio de información de bienes y mujeres, para evitar el empobrecimiento genético de la endogamia. Estas asociaciones podían incluso ser más duraderas y servir para cazar entre todo a un animal de gran tamaño, luego de lo cual se repartían el botín y volvían a dispersarse. A pesar de ello, no es probable que esta especie manejara el lenguaje articulado. Un dato curioso es que el primer nombre del Homo erectus hallado fue el hombre de Java, ya que se encontró en la isla de ese mismo nombre, en Indonesia, en 1891. Su descubridor fue el anatomista holandés Eugene Dubois. La especie fue la primera viajera empedernida en el género Homo, que abandonó África y se esparció por el sur europeo y sobre todo en Asia. Esto le permitió diversificarse enormemente con el pasar de los siglos, lo cual es la clave de la historia de la evolución humana. A menudo se piensa que el Homo erectus es un buen candidato a ser la especie previa al Homo sapiens. Los principales yacimientos arqueológicos de esta especie están en Asia, en China y Java para ser exactos. El Homo erectus inició su desaparición de la faz de la Tierra hace alrededor de 70.000 años, en el Pleistoceno inferior y medio, y se le vincula con la llamada teoría de la catástrofe de Toba, que asume la erupción
erupción de un megavolcán en el lago Toba en Indonesia. Sin embargo, teniendo la especie tanta variación a lo largo del mundo, se estima que muchas de las últimas especies de Homo erectus pueden haber sobrevivido hasta convivir con los primeros Homo sapiens. La evolución del ser humano es un proceso diverso y complejo que involucra a numerosas especies del género Homo, descendientes todas de los primeros simios bípedos africanos, precursores también de especies como el chimpancé, y antecesores y parientes evolutivos del ser humano actual. Este proceso inició hace unos 6 millones de años con un ancestro común entre los monos antropoides y los primeros homínidos. Bueno amigos, no duden en suscribirse a este canal, también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video, no olviden seguir nuestras redes sociales, nos vemos hasta el próximo video.